Trocitos de Historia. Introducción. Un imperio para gobernarlos a todos. Bienvenidos, trociteros y trociteras, a un nuevo episodio de Trocitos de Historia, el podcast donde desenredamos los hilos del pasado con la alegría de quien descubre monedas antiguas debajo del sofá. Hoy nos adentramos en la historia de aquel imperio que fue meme, mito y pesadilla para medio mundo antiguo. El colosal, absurdo e irrepetible Imperio Romano. Prepárate para una montaña rusa de traiciones, conquistas, emperadores excéntricos y herencias que aún usamos hoy, desde frases latinas hasta cómo organizamos nuestras ciudades. Siéntate, ponte cómoda la corona de laurel imaginaria y acompáñanos en este viaje de Roma, del lodazal al esplendor, de la gloria al cómo fue que nos pasó esto. Orígenes y fundación de Roma, de monarquía a república. Empecemos por el principio, como buena receta de las abuelas. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Sí, así como lo oyes, en Roma las telenovelas arrancaban intensas desde el piloto. Tras un pequeño malentendido fratricida que terminó con Rómulo solo y fundador único, la ciudad creció entre pantanos y colinas. Durante casi 2 siglos, Roma fue una monarquía, gobernada por reyes que iban alternando entre ser héroes civilizadores y, bueno, villanos de culebrón que acababan apuñalados o exiliados. Pero el pueblo romano, cansado de los abusos del último rey, Tarquinio el Soberbio, su apodo lo dice todo, decidió en 509 a.C. fundar una república. Se acabaron los reyes. Ahora mandaban los cónsules, elegidos por el pueblo. Bueno, por los ricachones y señores del Senado. Pero la intención ahí estaba. Nació así esa máquina política y legal que durante siglos inspiraría a gobernantes muy lejos del Tíber. Expansión y conquista, guerras púnicas, Julio César y la República tardía. Roma le agarró el gusto a eso de expandirse. Primero se merendó a sus vecinos, luego a los etruscos, y en un abrir y cerrar de ojos se batía el cobre contra Cartago en las legendarias guerras púnicas. Imagínate a Aníbal cruzando los Alpes con elefantes. No era un desfile de circo, era el mayor susto de la infancia romana. Tras mucho sudor, traiciones y algún que otro uso creativo de la sal para que Cartago no volviera a molestar, Roma terminó dominando el Mediterráneo. En este torbellino de conquistas apareció uno de los personajes más carismáticos de la historia, Julio César, general, político y casi influencer si hubiera habido Instagram. César cruzó el Rubicón, río que dividía la Galia cisalpina de Italia, lanzando la legendaria frase «Alea y acta est», la suerte está echada. El resultado, dictadura, reformas y un apuñalamiento memorable en pleno Senado, al grito de «Tú también, bruto». Eso sí que fue una reunión de trabajo complicada. La República estaba tocada y lista para transformarse en algo aún mayor. El Imperio Romano, Augusto, la Pax Romana y la administración imperial. Con la muerte de César, Roma se puso nerviosa y decidió que tal vez no era tan mala idea tener a un jefe supremo. Su sobrino e hijo adoptivo, Octavio, después rebautizado como Augusto, ganó la partida y se convirtió en el primer emperador romano. Así nació el imperio. Augusto era un genio de la administración. Repartió pan,
organizó juegos y sobre todo instauró la famosa Pax Romana. Casi 2 siglos de calma chicha para los estándares romanos, con carreteras, acueductos y ciudades que florecían. Desde Hispania a Siria, todos decían Salve, César o Ave, según la confianza. Es esa época en que Roma se vuelve la metrópolis del mundo. Trajes de toga, foros llenos de chismes y anfiteatros donde el entretenimiento era, bueno, más sangriento que Netflix. Crisis del siglo III, inestabilidad, economía y amenazas externas. Pero como todo banquete, la resaca llega. En el siglo III las cosas se pusieron feas. Emperadores subían y bajaban como precios de criptomonedas. Entre guerras civiles, inflación galopante, ya quisiera Venezuela esos niveles, y enemigos por todos los rincones, Roma parecía más una feria de supervivencia que un imperio. Francos, godos, persas, cada uno probó suerte contra Roma en estos años caóticos, y aunque los legionarios hacían lo que podían, el desgaste era evidente. Diocleciano intentó poner orden, reformando la administración, y por si acaso, dividiendo el imperio en varios pedacitos para que fuera más fácil de manejar. Grande o pequeña, la crisis del siglo III dejó claro que Roma ya no era invencible. La división del imperio y la caída de Occidente, bárbaros y decadencia. La idea de Diocleciano funcionó regular. El imperio, ya partido en 2, tenía 2 capitales, 2 Augustos y 2 Césares. Un auténtico festival de duplicación burocrática. Mientras, en el oeste, los emperadores parecían llegar a la oficina, mirar el desorden y pedir jubilación anticipada. Como si fuera poco, comenzaron los bárbaros a empujar. Godos, vándalos, hunos, todo el catálogo. En el 410, Roma fue saqueada por los visigodos. Luego, más pueblos entraron a hacer turismo, pero de muy mala manera. Finalmente, en el 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, tuvo que decir adiós y entregar las llaves del imperio. El este, eso sí, siguió tirando unos siglos más como imperio bizantino. Legado romano, derecho, lengua, arquitectura y cultura. Y después de tanta caída, ¿qué dejó Roma? Mucho, trociteros. El derecho romano inspiró constituciones modernas. El latín es el papá del español, francés, italiano, portugués y rumano. Y aún sobreviven nombres científicos y sentencias de abogados. Carreteras, acueductos, anfiteatros, baños públicos. Dale las gracias a los romanos la próxima vez que veas una rotonda. Coliseo, alcantarillas, señal de que a los romanos les gustaba vivir en limpio y con espectáculos masivos. Incluso los emperadores excéntricos, los cuentos de gladiadores y los debates políticos en el Senado nos inspiran películas, series y memes. Conclusión y despedida. Y así llegamos al final de este viaje por el ascenso, la gloria, el caos y el legado de Roma. Un imperio que empezó con 2 huérfanos y acabó influyendo en todo el mundo conocido y por conocer. Roma no se construyó en un día, pero tampoco se derrumbó en uno. Su historia es de esas que nos recuerda lo grande y lo frágil que pueden ser las civilizaciones humanas. Si esta dosis de historia ligera y divertida te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro podcast Trocitos de Historia. Comparte nuestro episodio, hazte el interesante en el próximo café y recuerda, la historia sigue viva. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Ave oyente. Peace.